Buenas tardes y bienvenidos a una cápsula más de retroalimentación positiva. En esta oportunidad repasaremos el tema de la enfermedad por reflujo laringofaríngeo. El origen etimológico de la palabra reflujo es el vocablo latino re, que significa regresar, y fluere, que significa fluir. Por lo tanto, el reflujo es el retorno del contenido gástrico hacia la laringofaringe. El reflujo laringofaríngeo es un síndrome vinculado con diversos síntomas, por ejemplo la laringitis, disfonía y tos crónica. Para términos generales, esta definición es que el reflujo laringofaríngeo es el movimiento retrógrado de contenido gástrico hacia la laringe, faringe y tracto aéreo digestivo superior. Es reconocida como una entidad clínica desde 1968. Aunque el reflujo laringofaríngeo es de origen multifactorial, se incluyen como causas la disfunción del esfínter esofágico inferior, la exposición de material o reflujo y sensibilidad del tejido y la disfunción del esfínter esofágico superior. Los cuatro pilares que constituyen las barreras antirreflujo del sistema gastroesofágico son el esfínter esofágico superior, el esfínter esofágico inferior, el aclaramiento esofágico y la resistencia epitelial. Se cree entonces que hay diversos mecanismos que ocasionan estas manifestaciones que son consideradas extraesofágicas del reflujo y que las causas pueden ser entonces el daño directo a la mucosa, el efecto indirecto del aclaramiento mucociliar y la respuesta vagal resultado del daño del esófago distal. Incluso hay muchos autores que consideran que el esfínter esofágico superior es la última barrera antirreflujo del sistema. También se reconoce que el esfínter esofágico inferior es el mecanismo antirreflujo fundamental para prevenir el reflujo gastroesofágico y de esta forma también evitar en cierta parte el reflujo laringofaríngeo. Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que existe un grado de reflujo que puede ser fisiológico o normal, pero este grado de reflujo no causa síntomas debido a que existen mecanismos de aclaramiento esofágico que neutralizan el contenido cuando pasan el esófago. Estamos hablando entonces de las ondas peristálticas del esófago, la gravedad, las secreciones glandulares y agentes amortiguadores contenidos en la saliva. Los síntomas de reflujo laringofaríngeo incluyen el aclaramiento excesivo de la faringe, la rinorrea posterior, la fatiga vocal, la tos, la disfonía y el globus faríngeo. Encontramos que algunas series reportan la disfonía como la más común con el 92% de las veces que se presentó en los pacientes con enfermedad por reflujo laringofaríngeo, seguida por el aclaramiento laríngeo y la tos crónica. Estos síntomas en realidad no son específicos y pueden tener su origen en procesos infecciosos, personas que abusen de la voz, como maestros, cantantes, predicadores, pacientes que sufren de cuadros alérgicos, que abusan del tabaco, que inhalan o ingieren irritantes como el alcohol. Por ejemplo, en este estudio de Moreno se evidencia que los síntomas reportados más comúnmente por los pacientes eran el moco en la garganta, como el más común, seguido con sensación de cuerpo extraño, así como disfonía y aclaramiento frecuente de la laringe. Se asoció a pirosis, aunque como sabemos, pues no es un síntoma usual en pacientes con enfermedad por reflujo laringofaríngeo. Existen también ciertos signos endoscópicos encontrados en la enfermedad por reflujo laringofaríngeo. Entre ellos podemos contar con el eritema laríngeo y el edema o hipertrofia de la comisura posterior. Estos se ven en más del 90% de los pacientes que cursan con algún grado de enfermedad por reflujo laringofaríngeo. Si bien es cierto que para el diagnóstico no existe una prueba definitiva, sí hay tres formas para confirmar el mismo. La primera es la disminución de síntomas al tratamiento empírico. La segunda es demostrar el reflujo por impedancia y pH-metría. Y la tercera es observar lesiones en la mucosa por endoscopía. Los síntomas siempre van a ser mandatorios. El reflujo laringofaríngeo, para su tratamiento se toman en consideración no solo la terapia
farmacológicas, sino también medidas conductuales. ¿Qué significa esto? Es modificar los hábitos alimenticios para que el paciente pueda tener un alivio en los síntomas y disminuir los factores que lo agravan o desencadenan. Por ejemplo, se recomienda evitar comida o bebidas 3 horas antes de acostarse, evitar el consumo de alcohol, especialmente si es en exceso, evitar el consumo del café o limitarlo lo más posible. El consumo de chocolate también debe estar limitado, al igual que las comidas con mucha grasa o condimentos. El uso o abuso del tabaco es un factor que también se ha relacionado con el reflujo laringofaríngeo en especial, y el consumo de picantes. También se le recomienda al paciente la disminución del peso, hacer deporte, que no utilice cinturones o cinchos muy apretados o pantalones que no sean de su talla, y el uso de almohadas o elevar la cabeza 10 a 20 centímetros mientras está durmiendo. También es recomendable que las comidas no sean muy abundantes y que, de ser posible, las fraccione en 5 o 6 comidas al día. Ahora bien, con respecto al tratamiento farmacológico, existen diversas pautas y diversos estudios, muchos de los cuales involucran no solo este mismo tratamiento, sino también una dieta adecuada. Entonces todos concluyen en lo mismo, que debe de tenerse una adecuada dieta asociada a un adecuado tratamiento farmacológico. La higiene laringea en casos de pacientes con enfermedad de reflujo por reflujo laringofaríngeo que se manifieste con síntomas laringios, pues corresponde a tener una adecuada hidratación. Debe darse un adecuado tratamiento de reflujo dependiendo si este es ácido o alcalino. Por ejemplo, si fuese ácido, con antiácidos y procinéticos, y el alcalino además se debe asociar sucralfato. No debemos olvidar que la mayoría de nuestros pacientes tienen un reflujo de tipo mixto, es decir, componente ácido y alcalino. Entonces una mezcla de estos medicamentos es lo que en muchas ocasiones da el mejor resultado. Y cuando el paciente ya tiene algún grado de disfonía, también se recomienda el inicio de terapia de la voz. Cuando no se tenga éxito en el tratamiento farmacológico y con las medidas generales, se puede planear una funduplicatura de Nissen. Es un procedimiento que actualmente se hace con laparoscopía, videolaparoscopía, y que pues ayuda a mejorar la primera barrera del reflujo a nivel gastroesofágico, y así proteger en cierta medida y disminuir en algún grado la incidencia de reflujo laringofaríngeo. Pacientes con reflujo laringofaríngeo van a negar síntomas de pirosis. El hallazgo más común es el edema laringio visto por nasolaringoscopía. Los exámenes tradicionales no son sensibles para este tipo de reflujo, y se le debe explicar al paciente que es una enfermedad de crónica evolución y de tratamiento de al menos 2 meses, si no es que más. Todo esto el paciente debe tenerlo en cuenta para no desesperarse en el mismo. Y cuando hayan disfagias crónicas sin fiebre, tos crónica o disfonía recurrente, siempre se debe de pensar en la posibilidad de un reflujo laringofaríngeo. Y para terminar esta cápsula de retroalimentación positiva, nos quedamos con la siguiente frase: será lo que hagas en tu tiempo libre y no lo que hagas en tu trabajo lo que determinará tu éxito en el futuro. Robert Kiyosaki. No se olviden de visitar la página otorrinoonline.gt y darle like, que ahí estaremos subiendo información para pacientes por el trabajo de investigación del año 2015. Muchas gracias y buena noche. Un agradecimiento especial al doctor Víctor Manuel Calderón Kielding por aportar información a esta cápsula.